soy del Daily Planet. Vengo a hacer una entrevista para mi periódico, el mejor periódico del mundo. The best of the best. The best of the best. Y bueno, tengo entendido que es usted un experto en el hombre de acero, en Superman, me han dicho, que lo sabe absolutamente todo. Vamos a ver si es verdad eso. No, le voy a decir la verdad. Soy la única persona en este mundo que conoce la verdadera identidad de Superman. Vale. Es más, le voy a decir un par de cosas que usted no conoce. Sí. Ese hombre es un anciano. Entonces dice usted que sabe todo sobre Superman, incluso cuando fueran sus primeras andadas. Yo doy una información veraz, contrastada. No este periodicucho Daily Planet, un periódico que es básicamente un periódico sensacionalista, que solamente busca el morbo. Yo soy una persona seria, una persona que ha trabajado y ha estudiado a este gran hito de la cultura popular. Bueno, aún así, usted está cobrando por esta entrevista, así que puede responderme ¿cuándo fue la primera vez que se vio Superman por estos cielos de Metrópolis? Mucho antes de lo que la gente piensa. Nació en 1933 como personaje, como Superman, como concepto. Es verdad que tanto Jerry Siegel como Joe Shuster, que eran los creadores originales del personaje, pues se plantearon al principio hacer una cosa un tanto diferente, que quien conozca un poquito el mito se le va a caer el rollo un poco, porque hicieron una historia en 1933 que se llamaba El Reino de Superman, que era básicamente pues una persona calva que tenía poderes psíquicos, no tenía poderes en absoluto físicos, y que se dedicaba a manipular a la gente con sus poderes telepáticos y telequinéticos para conseguir sus propósitos. Pero no tenía nada que ver con el Superman que conocemos. En absoluto, pero bueno, o sea... Era el nombre nada más. Era el nombre, Superman, o sea, Superman se consideraba, incluso ya puedes coger reminiscencias de Cadí. El caso es que precisamente se les ocurrió una idea de intentar vender, ellos eran... hay dos conceptos muy importantes sobre Jerry Siegel y Joe Shuster que hay que dejar muy claros. Uno fue que los dos vivían en Ohio, en Cleveland, eran muy similares en cuanto a personalidad, no tenían nada que ver. Uno era canadiense, el otro era americano, y uno era dibujante, el otro era guionista, y que quería hacer historias, básicamente, y llegó un momento en que intentaban vender una idea, siempre intentando vender ideas y tal. Nunca se llegó a conjugar el Reino de Superman, que es la primera historia que se conoce de Superman, era más parecido a un Lex Luthor que a un Superman, verdaderamente. O sea, estamos hablando de un tío que es calvo, que tiene poderes telequinéticos. Vale. Y el primer tomo de Superman, que oficialmente en teoría dice que sale en 1938, creo que tienes por ahí el tomo. Ahora estamos celebrando, se considera que el 18 de abril es la fecha que se puso como distribución del primer TVO de Superman, que fue el Action Comics número 1. Que es este que tienes aquí. Qué recuerdos. Digo, sí, qué bonito. Qué bonito. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Lucía muy joven, ¿eh? Yo en este momento, a ver, yo me he documentado sobre esto porque yo soy un experto en este rollo. No me metas, o sea, a mí no me vaciles. O sea, cuidado, chaval. Que mira, que siempre me quería comentar esto. Precisamente la fecha de portada pone 1938. Junio de 1938. ¿Vale? Y estamos celebrando el cumpleaños, por decirlo entre comillas, que se ha estandarizado entre el 18 de abril. El cumpleaños es el 18, ¿no? Eso, bueno, respondía, metiendo una pequeña anécdota, respondía simplemente a las fechas de entrega. O sea, tú tienes que sacar un cómic al mes, sabías cuándo lo empezabas a sacar, que era y esta era una revista nueva, pero iba había desfases. Entonces, como había desfases de tiempo, de fechas de entrega, no sé cuánto, te ponen una fecha, pero verdaderamente la fecha de distribución, o sea, es muy grande. Ya. Y los camiones tienen O sea, que tardaba varios meses incluso en distribuirse el cómic. Meses no, pero más de lo que se trata, entonces, de lo que se trata hoy en día, sí. Entonces, claro, sí que hubo ahí
un desfase, y por eso pone junio de 1938, cuando en verdad se publicó, o la distribución sería entre abril y mayo de el número 1 de Action Comics. Bueno, pero... Este fue el primer TVO, bueno, esto es una reproducción que sacó Norma Comics en su momento y que la regalaba junto con la editorial Viz en Kingdom Come, y que es un TVO que todos conocemos de Alex Ross, y precisamente, pero como reproducción, la verdad es que lo que te hace es te saca la primera historia. En verdad, lo que ellos querían vender eran tiras de prensa en sus inicios. Básicamente es lo que querían hacer, no querían hacer nada más. Bueno, el cómic era lo que había en ese momento, no había otra salida. Querían vender una strip. Una strip es una tira de prensa de 3 o 4 viñetas, de una forma alargada, y no les funcionaba, no les funcionaba, no conseguían llegarlo a nadie. Hasta que Jerry Siegel, en un momento dado, empezó a vender un par de personajes para lo que era en ese momento lo que se llegó a convertir DC. Harry Donenfeld, había un par de editores que dijeron, bueno, ¿no me puedes darme algo? ¿No me puedes crear algo? Así, de la nada. Sí, dice, bueno, ya no me puedes dar algo y tal. Entonces se consideró la idea de reconvertir. Dijeron, no puedes vender a un villano como héroe, no puedes tal, necesitamos... Y entonces conjugaron una serie de cosas. Empezaron a dar un par de vueltas a ellos dos. Jerry Siegel y Joe Shuster empezaron a decirlo, joder, pues verdaderamente necesitamos algo más que de chicha, que de caña, ¿no? Y lo que daba chicha y la caña, pues era verdaderamente dos conceptos muy importantes. O sea, ya habían existido anteriormente personajes con doble identidad. El Zorro, por ejemplo. En ese momento sí que dieron un poquito la vuelta. Tampoco fue una cosa muy complicada, o sea, fue una cosa casi más de necesidad. Entonces hay mucha gente que todavía piensa que el primer Action Comics era el TVO de Superman. No, el TVO de Superman, el primero que se vendió era como se hacía antes, que eran una reconversión de historias, o sea, se metían varias historias y varios personajes. Entre ellos estaba, obviamente, esta versión remozada de Superman. O sea, el Superman original, volvemos a decir lo mismo. Esto es justo una época antes de la Segunda Guerra Mundial. Justo, eso ya empieza un poco después. Voy a hacer una pregunta complicada. ¿Algo del idealismo nazi puede estar influido en la figura de Superman con el superhombre, el hombre perfecto, el hombre superior? Por las ideas... Porque he de decir que en aquella época, igual no era nazismo, pero sí el transhumanismo o el humanismo o algunas de las ideas del fascismo sí que estaban muy empapadas en la cultura americana. ¿O no? ¿O sencillamente...? No, verdaderamente, lo que es el concepto Superman nace más de Nietzsche que de... Por eso lo que digo. No hay fuerza física, no hay verdaderamente no hay una supremacía física que imponga un derecho a decir, oye, mira, yo soy más fuerte que tú, y como soy más fuerte que tú, voy a tener más capacidad de decisión que tú. Cosa que, sin embargo, después, en el presente, sí se ha utilizado esa figura. Mucho, porque es que hay un cambio muy importante. Claro que nos saltamos, ahí ya saltamos a los años 50, a los años 60. Entonces, pero en origen, en principio, no tiene ningún empape político ni nada. No, en principio era intentar vender una idea, un concepto. Y además se inventa la figura del superhéroe por primera vez, tal y como lo conocemos. Superhéroe en el sentido de que tiene poderes, porque también hay que decir que, por ejemplo, Batman salió un año después y a Batman casi se les exigió, a Bob Kane y a Bill Finger, se les exigió un poquito, pues, tenéis que seguir la tónica Superman, pero crearme un personaje diferente. Volvemos a lo mismo, no existían personajes con identidad secreta, quitando al Zorro, quitando a dos o tres por ahí, no había. Y en ese momento sí se creó. Bueno, ¿y Spirit, por ejemplo, es de esa época? ¿Es anterior o es posterior? No, Spirit como personaje sale después de Superman. Mucho después. Es más, Spirit no es un superhéroe en absoluto. Es más, Will Eisner reconoció en muchas ocasiones que a él le pidieron que, ya que estaban triunfando los superhéroes, o sea, los personajes con doble identidad, que él quería hacer una historia negra, una historia compleja en ese sentido. Bueno, y otra cosa. Originalmente la idea loca esta de que Superman al principio no volaba, que daba saltitos.
empezó a volar a partir del segundo año de Action Comics. Sí, no, si básicamente, a ver, tú te lees el primer Action Comics y Superman, lo que es Superman, aparte de que la personalidad ha cambiado mucho. Es más, yo me estuve leyendo un par de historias hace 2 días de las viejas para recordar. Superman era el arquetipo de hombre que se requería en aquel momento, en los años 40. ¿Qué tiempos aquellos? No había prejuicios en aquella época. Y si había que zurrar a un par de malotes, cogerlos de un pie y voltearlos, y a uno que maltrataba a la mujer pegarle 2 hostias y reventarlo, pues no pasaba nadie te jodía. No venía aquí la doble moral esta, la ley de la censura ni nada. Era un abusón, pero era un abusón en público. Era un abusón con los malotes, ¿no? Con los malotes. Era un abusón en público. La identidad que mucha gente... me acuerdo que siempre se ha argumentado eso, de que Superman, Clark Kent y Superman, en verdad eran las dos mismas opciones de la misma moneda. O sea, básicamente lo que hacían era un Joker Batman. O sea, Superman era muy abusón en ese momento. Yo me leo las historias y todavía veo que Superman mete mucha caña al principio, pero mucha. Mucha, o sea, no tiene remedios en matar y en pegar. A ver, si digo esto, y lo digo en el canal, a lo mejor dicen, pero con lo que tenía raperos. No, o sea, es que se considera que, a ver, Batman representaba al detective en ese momento, Batman representaba al detective, al que indaga, no sé qué, y Superman era el machote y tal, y sin embargo Clark Kent era todo lo contrario. Entonces, cosas que se ven mucho posteriormente y tal, que están remozadas, porque, a ver, todo el mundo pilla de todo el mundo, entonces hay revisiones y revisiones y porque revisiones. Después, más adelante llega la corrección política y es cuando le implantan esa moral estricta, que después sí que se ha sabido adaptar en los cómics. La corrección política llegó a partir de la Guerra Fría, verdaderamente. O sea, había que crear un ideal y ese ideal fue Superman. Entonces, a partir de la Guerra Fría, decir, no, nosotros tenemos que representamos unos valores muy buenos, ¿qué héroes tenemos que pueden funcionar? Claro, Superman era un referente en ese momento. Entonces, como Superman era un referente, lo trabajaron en ese momento, lo trabajaron de una forma, pues, de decirle, oye... Correcto. ¿Y en qué momento vuela por primera vez Superman? Superman tardó un poquito en volar. Tardó un poquito en volar, pero tampoco mucho. ¿Se explica por qué vuela? ¿Por qué no? Porque antes solo daba saltitos. Su comparación con... Yo he leído por ahí que era la comparación con John Carter, por ejemplo, que era una influencia muy importante de él, y era la razón por la que daba saltitos. Sí, bueno, también se puede decir que la influencia es de la novela de Philip Wilde, de Gladiator, que era simplemente una persona físicamente más poderosa. O sea, más fuerte. O sea, los atributos de Superman inicialmente, una vez que se reconvirtió, después de pasar, ya te digo, este reino de superhombres que no funcionaba, no funcionó. Es más, hay la anécdota famosa que la podéis encontrar en cualquier sitio de que Joe Shuster se enfadó muchísimo y porque no hubieran cogido la idea, rompió el reino de Superman. O sea, esas páginas no existen. O sea, lo que existe es, pues... un remozado que hay de imágenes y tal, pero lo que fuera el cómic propiamente dicho no existe. No existe porque lo rompió, o sea, del enfado que se pilló de que se lo hubieran rechazado, ¿no? O sea, que, por ejemplo, el valor que tiene este cómic, el número 1 ahora mismo, ese hubiera sido todavía más, incluso, o sea, los precios que puede haber alcanzado ese precio, si cuentas un trocito de la página, yo creo que sí. ¿Sabes? O sea, Cuéntame qué precios puede llegar a alcanzar el número 1, el cómic que hemos enseñado. Ahora, sí. Se supone que es el cómic más caro de la historia del cómic, valga la redundancia. Pero el primero casi estaba por los 1.200.000 y tal. El 2010, ¿qué tal? El más caro que ha llegado, ha sido el que se subastó en eBay y llegó a los 3 millones, casi 3 millones y medio de dólares. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos números puede haber en el mundo del número 1 de Superman? Se calcula, es una especulación. Digo, por ejemplo, que hace 2 años se volvió a encontrar uno. ¿Ah, sí? Ole. Se volvió a encontrar uno. La anécdota era que una familia del medio oeste americano o algo así, no quiero decir cosas que no son, pero bueno, que una familia tal, pues una chavala subió al desván de la familia, como todos tenemos la familia en el pueblo y la casa del pueblo,
y se encontró uno en perfecto estado que arregló prácticamente la vida de esta persona. Pero los que están contados no pueden llegar ni siquiera a la docena. O sea, los que están contados en perfecto estado. Superboy. ¿Quién coño es Superboy? Ya te me pones 20 años adelante. Superboy ya llegó mucho después. ¿Qué coño es Superboy? Superboy llegó mucho después. ¿Quién es ese tío que se pasea por ahí? Que es una versión más joven, de Superman. ¿Es Superman de joven? ¿Es un sobrino? Depende de la versión que quieras mirar. O sea, que hay versiones de todo tipo. Ahora mismo, pero en el canon actual, más o menos... En el canon actual... Es que ya es incluso complicado en el canon actual. Y eso sí me gustaría llegar un poquito más adelante. En el original era Superman de joven. Un adolescente. En Smallville, ¿no? O sea, básicamente ese era Superboy. Superboy era simplemente, pues tú, o yo, o quien sea, pues... Más joven, ¿yo? Más joven. Y con las... hay una serie de anécdotas muy importantes que contar. O sea, pues por ejemplo, se introduce a Superboy en Fan Comics, en el número 101, si no me equivoco, y tal. Se le introduce como la parte joven de Superman, ¿no? Pero sigue siendo una persona adolescente de lo que es el Superman que todo el mundo conocía en ese momento. O sea, que no hay nada claro en ese aspecto. No, bueno, ahora puedes meterte con lo que quieras. O sea, tienes el New 52, tienes, o sea, Revive, o sea, tienes a Connell, tienes al Superboy Clone, tienes tienes a Superboy Prime, que eso. O sea, que está lleno de Supermanes en el universo. Bueno, yo quiero también preguntar sobre Jimmy Olsen, porque originalmente era un personaje bastante más importante y que últimamente parece que es bastante olvidado, tanto en películas como en cómics. Es que en verdad Jimmy Olsen representaba en teoría lo que era el amigo de Superman. O sea, el amigo. Todos necesitamos un colega que nos apoye. Pero era rival para la señorita Lois. No, verdaderamente hay mucha influencia. Es que, claro, estamos mezclando una serie de conceptos porque no vamos de una forma lineal. No, verdaderamente sí que fue competidor, incluso bastante competidor en las series de televisión. En las series de televisión de los años 50. Y en otras fue un discípulo incluso de Lois Lane o de... Claro, es que se cambiaba completamente. Según la necesidad del momento, se cambiaba. Ahora, la imagen que tenemos de Jimmy Olsen es... Yo creo que hay que dejar claro que para crear la mitología de un personaje tan fuerte como este, ha pasado por muchas revisiones. Esas revisiones a mí me parecen demasiado exageradas hoy en día. O sea, yo me quedo un año sin leer Superman y no me entero lo que está pasando. O sea, digo, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, pero sí es cierto que Jimmy Olsen jugó todos los papeles, igual que Lois Lane ha cambiado mucho también su forma de ser, Perry White, la personalidad del propio Clark Kent a Superman, es decir, ¿qué es más importante, el héroe que la persona? Es decir, ¿es Clark Kent siendo Superman o es Superman siendo Clark Kent? Esa es la mítica pregunta de Kill Bill, ¿no? Que Superman ese hombre de calzoncillos rojos se disfraza de Clark Kent. ¿O es al revés? O es al revés, ¿no? Eso te estoy mirando. En realidad... Oye, ahora que te estoy mirando a dar refilón. Lo dice mucha gente que... Pero no eres... ¿Qué más quisiera? Te pareces. ¿Qué más quisiera? Te pareces. No. Uy, que me ha tosido por ahí este lado. Podemos hablar de un momento crucial, que es sus cruces con Batman, ¿no? ¿Cuándo conoce Batman? ¿Cuándo se cruza con Batman habitualmente? Y llegan a tener esa pareja que primero son muy súper amigos, pero después ya ves como que hay fricción, amor-odio... Estamos hablando de 80 años de historia. En 80 años de historia, 80 años... Han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Verdaderamente, Batman fue un encargo para intentar hacer... o sea, que la repercusión que tuviese Superman en ese momento. Con Batman, ¿cómo llega lo de Batman? Esa relación con Batman, están en el mismo universo, ¿no? Al principio sí, importa poco... Los personajes de DC siempre han tenido poca interacción entre ellos. Quitando cosas grandes. Y sí, cuando a diferencia de Marvel, ¿no? Claro. A diferencia de Marvel, que fue la vuelta de hoja que hizo, que fue la que lo suyo saliese mucho más profundo. O sea, salían relaciones humanas, salían una serie de cosas que no sé. Esto era pegarse con la gente, ¿no? Entonces, había un momento, y volvemos a lo mismo, Superman y Batman eran súper colegas. Había una serie que se llamaba War Finished,
y tal, que estuvo durante muchísimos años y tal, y eran colegas, o sea, oye, Batman, quedamos para tomar café, o sea, nos tomamos para tomar unos whiskies, o sea... ¿Cómo han cambiado los tiempos? Amargado, claro. Se ha amargado ese tío, ¿eh? Es un amargado... Claro, todo el día que si su padre muerto, que si no sé hablando, qué, hay que entender que es un payaso de no sé cuánto... Hay que entender la época en la que vivimos. Y esa época era los años 40, los años 50. Se ha perdido también la parte de detective que tenía, que el otro día estaba investigando, se va de paseo con el gordo. Pero después todo eso ahora no... La parte de detective, que es una de las cosas que más ha cambiado de Batman. No ves esa parte. Bueno, verdaderamente siempre fue un detective, pero ya se tiene de una forma mucho... Pero siempre. O sea, siempre ha sido más... Ahora sí que le han metido un poquito más la parte más oscura, la parte de... han matado a mis padres, o sea, pero también Superman la vivió en su momento, Superman en su momento se tiró prácticamente los años 60 llorando. ¡Ay, mi Krypton! ¡Ay, mi Krypton! Y dice, pero si llegaste aquí con 5 años, no te acuerdas de nada. Sí, oye, parece que te ves afectado emocionalmente. Tengo empatía por las noticias, entonces estas cosas cuando las cuentan no las siento... Pues, a ver, yo te digo una cosa, que yo soy un entendido de esto, Sí, o sea, sí. que te digo que yo soy un profesional, Te digo una cosa, controla los sentimientos. Yo quería preguntar qué pasa con las gafas. Con las gafas, que supuestamente, esas gafas especiales que salen en el cómic, que nadie reconoce a cierto personaje. Eso, ¿cómo está justificado? En 80 años de historia, te aseguro que han dado tantas explicaciones como son posibles. Te lo juro, o sea, por Dios. No hay ninguna... No hay ninguna. Te puedo contar las más graciosas. Sí, cuéntame. Desde que Superman, o sea, Clark Kent tenía... no sé si conoces a Clark Kent más personalmente. Un primo mío, sí. El apellido es el mismo, ¿no? No sé si conoces a Clark Kent como lo conozco yo, porque es íntimo mío. O sea, vamos a ver. A ver, la historia publicada oficialmente es que es Jimmy Olsen, pero, ¿sabes? Colega entre el Olivares y yo, nos llevamos la pana. Olivares no tiene idea de Superman. No, que va, ni idea. Mucho habla, pero no... Pues había explicaciones buenísimas, pero la mejor... Yo creo que la mejor, la más original, pero es que por original y por estrambótica es la que más sale, que es que había en los años 60, hubo una época en la que Superman podía hacer prácticamente casi de todo. Y en una explicaban que las gafas tenían cristales kryptonianos, y esos cristales kryptonianos hacían posible, por cierto enfoque y tal, como que tuviese poderes de influencia sobre los seres humanos, y hacía que te distorsionase la cara. Hay otras. O sea, esta es fuerte. Esta es fuerte, pero... Realidad aumentada ahí. Sí, pero... Vale, yo quiero preguntarle también por un tema que es vital, que es trascendental en el mundo de Superman. Todo el mundo se lo ha preguntado muchas veces. Algo en el cual mucha gente no puede dormir. ¿Qué pasa con el puto perro Krypton con el perro Krypto? ¿Qué cojones es ese perro? Y creo que hay un mono también. Todo eso, ¿cómo coño llegó ese bicho allá a la Tierra? O sea, a partir de Superboy. Como había que... Mala influencia, me parece a mí. Familia Super, todo. Ya básicamente... Sí, no. Familia Super, obviamente. O sea, no puedes dejarla. Eso es casi básico. O sea, en el mundo Superman. O sea, el mundo Superman un mono. Un mono, sí. Bipo el Supermono. ¿Pero hacían algo? Volaban, aparte de ladrar y traer el periódico. Bueno, Bipo no exactamente, pero Krypto, en el caso que me preguntaba sobre Krypto, o sobre Scratchy, que era el gato. Había un gato también, joder. Había un gato que eran kryptonianos, entonces se supone que al venir de Krypton tenían las mismas habilidades que un kryptoniano en la Tierra. Bueno, la explicación de los poderes de tal, la que se daba era que venían de un sol amarillo, venían de un mundo con una masa mucho más grande que la nuestra, por lo cual, juntando las dos otras cosas, que eso sí funcionaba en los años 70, o sea, fue la explicación que se dio, hasta que ya llegamos a los 80 con la revisión de John Byrne, ya se cepillaron todo en ese sentido y dijeron, no, los poderes de Superman vienen del sol, simplemente porque él es como una especie de batería solar, ¿no? Entonces, ahí explicaban también que todos los seres de Krypton, por una razón u otra, eran baterías solares y desarrollaban ciertas habilidades. Imposible justificar la del vuelo, físico, eso es imposible de justificar, pero bueno,
de alguna forma... No mola. ¿Qué te iba a decir? Hay una época que yo pasé como reportero de televisión. ¿Qué me puedes contar de la época de reportero de televisión del señor Clark Kent, de mí? Finales de los 70, pasamos ya a la Edad de Plata. La Edad de Plata, sí, que se divide en 3 edades, ¿no? Básicamente. Ya pasamos la Edad de Oro, llegamos a la Edad de Plata, y en la Edad de Plata, pues ya los periódicos, pues lo típico. Empieza a estar muy bien, empieza a tener una repercusión y dice, pues si Clark Kent es un periodista de tal, ¿por qué no lo podemos hacer también reportero de televisión? Y funcionó eso. Y funcionó relativamente. Porque no se ha vuelto a... No, ni nunca se quiso. O sea, yo creo que con un personaje con tanta historia lo que se hace básicamente es conjugar un par de cosas que te parecen interesantes. Es más, por ejemplo, yo me acuerdo que en esa época Lana Lang era partener de Clark y la habían puesto en Metrópolis peleándose con Lois, que eso se utilizó, por ejemplo, en la película Superman 3. O sea, la habían puesto de... Qué monos eran. Y sí. ¿Tú conoces a Lana Lang? Yo es que un sábado por la noche... Pero un momento... Y un sábado por la noche, a ver... las pelirrojas me ponen. Es una ex, ¿no? Pero bueno, no la da también. Se pasó por una serie de cosas muy interesantes, para mí, muy interesantes, pero que verdaderamente no tuvieron perdurabilidad, que no quiere decir que vuelva mañana. Es decir, es como si ahora mismo se intenta hacer una revisitación, no estoy dando ideas, no me la copiéis, de, por ejemplo, que ahora Clark Kent, si se hace un rewrite o un otro 52, más. Otro nuevo más en menos de 10 años, se hace otro nuevo más y dices, pues Clark Kent lo que es un blogger. Y entonces, qué mala idea acabas de dar, ¿eh? Ahí lo he soltado, ¿eh? Sí, bueno, básicamente eso fue con lo que pasó. Olivares está temblando ahora mismo. Ha sentido una perturbación en la fuerza. Yo, para mí, no sé, o sea, ahí la gente, bueno, aquí se acabó. Cuando Flash, por ejemplo, Flash marcó el final de... Qué pesado el Flash ese, todo el día para arriba, para abajo, no para quieto el tío. Sí, pero sin embargo chispa en el culo, todo el día. Es un personaje que sirve para reinventar realidades continuamente. Sí, claro, saca ahí... Realidades, porque empezó con Flash de los años 60 con la vuelta de Guy Garrick y Barry Allen, o sea, esa conjunción de que dos Flash diferentes. También tocó el tema de que era la primera vez que un mismo personaje estaba en dos realidades diferentes y tenía dos nombres y dos personalidades diferentes, cosa que no ha pasado prácticamente en la misma realidad. No pasaba ni con Superman, ni pasaba con Batman. Batman era Bruce Wayne y Clark Kent era Clark Kent. ¿Qué puedes contarme de las crisis, ese momento crítico del universo DC? Las crisis en Tierras Infinitas. Fue el fin y todavía pero es el principio. O sea, no, como nunca existe ni fin ni principio, estamos hablando de cómic. No hemos hablado ni de cine, no hemos hablado de nada relacionado con el mundo audiovisual o radiofónico y tal. Las crisis fueron el óbice para limpiar el universo DC. En ese momento el universo DC eran 20.000 tierras, 20.000 personajes, 20.000 versiones de Superman, 20.000. Es más, yo me acuerdo que se comentaba, o sea, el Superman de Tierra 2 era el Superman original de los años 40. Digamos que hubo como un relevo solapado. Sí, sí. Si una vez entré en casa y me encontré al de azul ahí con Lois, era yo mismo, pero de otro universo. Pero incluso puedes dar la vuelta a muchas cosas, o sea, incluso conceptualmente y gráficamente. No me puedo decir nada, además. Y gráficamente, o sea, el Superman del Man of Steel tiene más del Superman de los años 40, el original de Edad de Oro, que está entre los 40 y los 60 más o menos, y tal, que es hasta tiene mucha más chicha mucho más de él que el Superman que va desde los 60 a prácticamente los 80, ¿no? O sea, como de 20 a 20 años y hay una serie de conceptos que cambian y llevan mucho la atención, pero incluso la S. Recrean ahí todo el universo. Y además estaba ahí gente importante como Alan Moore, George Pérez. La personalidad de Superman cambia muchísimo. La personalidad de Superman como... yo me acuerdo que dejé a un amigo... Un chaval que tiene un canal que hace conmigo y tal, le dejé el número 1 y dice, joder, el Superman este es un poco rudo, es un Superman, es un machote ibérico, ¿no? O sea, este es un cabroncete. Y yo, sí, pues sí, pero llega a los 60 y los 60 ya es otra etapa. Hay una cosa muy importante que decir, que la idea de que Superman fuese
icono americano, quitando los colores del traje, que sí dijeron, hay que darle mucha luminicidad, ¿sabes? Verdaderamente, ese concepto no empezó hasta la Guerra Fría. O sea, Superman como ideal americano, o sea, Superman siempre defendió la verdad, la justicia y el sistema de vida de los hombres. Eso se utiliza en la película. Se utilizó un poco de propaganda. Sí, se utilizó. A partir de los años 60, mucho. Cuando empezó la Guerra Fría, básicamente, Superman tenía que ser un personaje que representase unos ideales que se podían transmitir a la gente joven. O sea, y que pudieran verse identificados. Vale, y la incursión de ya la Triada o de la Liga de la Justicia, todo ese universo compartido de DC, ¿cómo se gesta? ¿Cómo comienza? ¿O por qué se da? En verdad siempre existió. O sea, primero empezó la Sociedad de la Justicia, que era el primer grupo de superhéroes que funcionaba, en los años prácticamente mitad de los 40, finales de los 50. O sea, hubo una serie en 10 años que dijeron, vamos a juntar a los superhéroes más guays que tenemos. Los más guays pues eran los típicos, ¿no? ¿Y los juntaron para sacar un cómic aparte? Formaron la Sociedad de la Justicia. Una vez que acabó la Sociedad de la Justicia, era como la Liga de la Justicia, pero digamos en la versión Edad de Oro. Edad de Oro es, ya te digo, entre los 40 y 60, más o menos. Luego ya pasas a una Edad de Plata, que es entre los 60 y los 80. Y luego ya pasas a esta de Bronce, que llamamos, que es a partir de los finales de los 70, principios de los 80, en la que se intenta conjugar y jugar un poco con ello. Con lo cual, luego sale la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia es la versión de plata, en la que se juntan el Flash actual, el Superman actual y la Wonder Woman. Lo que pasa es que... La Wonder Woman. Todos tienen versiones anteriores. Es más, en las famosas crisis que me has preguntado antes, sí. Y es que, claro, es un tema para hablar, es que podemos hacer un vídeo solamente de las crisis. O sea, era fue una bestialidad. Pero las crisis vino de una necesidad también de que no había forma de unificarlo. De cerrar todo y empezar. No había forma de unificarlo. Entonces, y es verdad que yo lo estaba mirando todavía el otro día y dices, no sabes ni siquiera dónde estás. Nunca se ha querido remozar las crisis. Nunca se ha querido decir, no, crisis acabó con el multiverso. Acabó con la idea de tenemos una tierra que se llama Tierra 2 y vive un Superman, un Batman, ¿no? Que lo habían matado, por cierto. Y tal. Y cuando acaban las crisis, es más, solamente mantienen a 3 personajes. O sea, en las crisis acabas con todo. Y solamente mantienen a 3, que es a Superman, el Superman clásico, o sea, el Superman de los años 40, que es el Superman que tiene... que se ve ahora con canas por ahí, no sé qué, no sé cuánto, que no es el de Kingdom Come, no, es el Superman de Tierra 2, digamos que es el original que crearon Jerry y Shuster. Y luego tienes a Wonder Woman, que la reconstruyen desde cero también, o sea, y luego llega John Byrne, entonces llega John Byrne. ¿Problemas con Wonder Woman? ¿Tienes? No. A ver. Es que me ha echado los tejos, digo, la la conozco bien. Bueno, a ver, a mí me parece... Una mujer de tomar, No... Me parece una chaval muy decente, joder. Muy maja. Me parece muy decente. O sea, yo no la he visto... De buena familia, además, Sí, no. A ver, es un poco clásica la familia, pero bueno, va tirando. Y bueno, después han hecho varias crisis. Han vuelto a utilizar la excusa de las crisis para volver a reinventar varias veces el universo. Claro, a mí lo que sí que he notado es que ahora con la velocidad de información que tenemos, o sea, con internet, es que ahora tienes que ofrecer muchas más reinvenciones mucho más rápido. Y entonces, claro, a mí me cuesta seguir a un personaje directamente. O sea, ya lo que te decía antes, pasó 6 meses y si en 6 meses no estoy un poquito al día... ¿Y merecen la pena esas crisis? Hay cosas interesantes como... Hay cosas muy guapas. O sea, lo coge alguien que no haya medio leído ningún cómic o casi ningún cómic, los coge, lo entenderías, ¿esos son leíbles o son un poco pestiche? Habría que preguntarle a cada uno, pero yo en cuanto a... No sé, yo me lo cojo ahora mismo y hay cosas que no... que digo yo, a ver, porque ya hay el fondo que hay, o sea, ya hay... Pero si no, no sería capaz de comérmelo, es muy difícil, pero también tiene la virtud de que ya puedes jugar con el Self Wars, entonces Porque, por ejemplo, las Secret Wars de Marvel
sin que invente la rueda, sin que sea la hostia. Es un cómic que es entretenido, que se lee, se digiere bien. Las Secret Wars fue un poco la respuesta a las crisis de DC. Claro, no tenían la importancia, porque como Marvel siempre en ese momento estaba viviendo una realidad. Porque Marvel nunca ha reinventado el universo. Bueno, sí, ahora Pregunto. Ha hecho. Pero ahora. Claro, sí, había un momento que decía, tengo que meterme. Existía un futuro probable, o sea, por ejemplo, se empezó con el 2099, me acuerdo. Cuando se empezó con hacer con el 2099 y empezaron a jugar cosas. Va, de acuerdo. Bueno, yo quiero hablar sobre una cosa muy importante en la mitología de Superman, que es cuando se decide matar al personaje. ¿Y por qué se decide matar al personaje? Ese cómic que es la muerte de Superman, icónico, merece la pena también leerlo, se atraganta un poco. Cuéntame un poquito sobre la muerte de Superman. Pues en verdad, como nunca murió... Nunca murió. Estaba de parranda. Las mejores historias y las que más la gente mantiene en la cabeza y que recuerda como mejores historias de Superman, haciendo una estadística, le preguntas a cualquier persona, normalmente suelen ser las historias alternativas. Entonces, hablaremos de las historias alternativas. Hubo mucho de historias alternativas con Superman, muchísimo. O sea, es más, ahora parece que no tienen fin. Es una cosa que yo estoy saturado. Yo creo que vino muy... Pero verdaderamente porque el éxito de Superman es que es un personaje que es muy difícil de manejar. Es un personaje muy complicado. Es cierto que mola mucho el ideal, que transmite a esos una serie de ideales de tener buenas intenciones con la gente, hacer las cosas, que siendo tan poderoso, no tal. El original. ¿La muerte qué pasaba entonces? Entonces, claro, era muy difícil hacer historias complicadas. Pero la muerte de Superman viene en los 90. Viene en los 90 y es por el declive de saber lo que te estoy diciendo, de trabajar al personaje, porque es muy difícil crear historias interesantes cuando estamos hablando... había caído en audiencia, en ventas, básicamente. Sí, había caído en ventas, pero casi yo creo que fue una necesidad creativa. Los equipos de Superman en ese momento, y lo siguen haciendo, creo, se reúnen... Superman tenía 5 colecciones en cómics. Tenía en ese momento 5. Adventures, Superman, Man of Steel y Action Comics, ¿no? O sea, era producir. Había que producir mucho con Superman, ¿no? O sea... Y claro, 5 colecciones, 5 historias diferentes. Entonces los equipos se reunían una vez al año. De todas, porque no se conocen. Normalmente, tú y yo porque nos vemos cada día, pero normalmente estos a lo mejor se veían de año en año. Entonces decían, ¿qué pauta durante una o dos reuniones anuales, solamente una gorda, planteaban la línea a seguir para que hubiese una coordinación entre todos los títulos que salen de Superman? ¿Qué pasó? Pues que en el momento alguien puso el puño en la mesa, no voy a decir nombres, pero... Puedes decirlo. No, en ese momento es que puedo meter la pata, pero bueno. La cosa gorda cayó sobre Dan Jurgens. La idea fue de otra persona. Lo dejo ahí. Y dijeron, pues sí, ¿por qué no lo podemos matar? Y entonces, ¿Y cómo lo resucitamos? No, estaba planteado desde el principio. O sea, no había ningún misterio sobre eso. O sea, ¿quién va a matar a Superman? Solamente con los muñecos vendes más que con los tebeos. O sea, era una cosa... Puede darle una vuelta de tuerca ahí, ¿no? Claro, era para darle una vuelta de tuerca. Pero merece la pena el cómic, en tu opinión... Pero fue lo que fue muy interesante fue la repercusión que tuvo mediática. Eso sí, la muerte de Superman tuvo una repercusión mediática a nivel casi mundial que fue la hostia. Sí, salió en todos los medios, fue noticia, claro, entonces, publicidad gratis... Y ahí fue lo gordo. El cómic verdaderamente a mí no me hace mucha gracia. Es de una calidad medianamente dispersa. Por ahí me parece. Sí, un poco. Sí, lo tengo. Tengo una Biblia. Lo tengo como 3 veces. Tengo costumbre de comprarme las cosas 3 o 4 veces. La misma, además, que a lo mejor me compensaba comprarme cosas diferentes, lo mismo 3 o 4 veces. Pero esto es la muerte de Superman en versión recopilada. ¿Cuánto tiempo estuvieron con la muerte? Pues se tiraron. No, bastante más. O sea, con lo que es la muerte y el reinado de superhombres, que fue la vuelta de Superman, se tiraron... yo creo que fueron, me gustaría mirarlo, no quiero mirarlo. Entonces, como no quiero mirarlo, lo voy a decir por ojo. Yo me compraba los tebeos de grapa cada mes. 2 años y medio, básicamente.
Bueno, vamos a acabar aquí la primera parte de la entrevista. Volvemos próximamente, la semana que viene.